Bueno, hasta ahora hemos visto dos cosas. Hemos visto que el derecho del common law es aquel derecho donde la jurisprudencia tiene una importancia relativa, bien, relativamente superior, sobre todo a lo que tiene en los sistemas como el nuestro, em, que esa importancia de la jurisprudencia tiene un origen histórico y tiene un fundamento histórico, es decir, que a medida que el derecho iba siendo receptado por los tribunales de justicia, los mismos tribunales de justicia y la sociedad iba tomando como obligatorio lo que iban resolviendo esos tribunales, no solamente para ese caso concreto, sino para los casos siguientes. Es la definición típica de jurisprudencia que ustedes han visto, de jurisprudencia obligatoria que ustedes han visto en la clase anterior. Ahora, quiero que contrastemos esto y veamos cómo funcionan estas fuentes del derecho. Y veamos qué es lo que pasa en los dos países testigos que vamos a utilizar y que venimos utilizando, de hecho, Inglaterra y Estados Unidos. Una aclaración, hablo generalmente de Inglaterra porque recuerden que el Reino Unido como país está compuesto por distintos países, cuatro países específicamente, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, pero cada uno de estos países tiene diferencias adentro de sus sistemas jurídicos, así para no profundizar y para no complejizar demasiado, vamos a centrarnos directamente en el país más importante que es Inglaterra. Y nosotros tenemos un primer elemento aquí. Junto con el Common Law, con ese fundador del Common Law que nosotros hemos visto desde Enrique II en el siglo XIII en adelante, va surgiendo otra institución que es central en la política y en la estructura constitucional inglesa, que es el Parlamento. El Parlamento que ustedes ven ahí, no el edificio es mucho más nuevo, el conocido del Big Bang. Nace el Parlamento como institución en la Edad Media, ¿bien? Como un cuerpo al cual el rey estaba obligado a consultar en determinados asuntos. Bien, y el Parlamento que iba haciendo lo mismo que hacen los parlamentos actualmente, generando normas generales, generando leyes, es decir, tenemos la legislación como fuente del derecho. Entonces, ¿cómo se relaciona entonces si tenemos las leyes del Parlamento, de este Parlamento, que son leyes como las que nosotros conocemos de nuestros congresos, nuestras asambleas parlamentarias, nuestros poderes legislativos en general? ¿Cómo se relaciona con el derecho creado por los tribunales de justicia? Esa es una primera pregunta y gran pregunta. Gran pregunta. Aquí vamos a ver cuál va a tener superioridad sobre otras fuentes. Y en el caso de Estados Unidos hay un elemento más, porque Estados Unidos, además de tener un poder legislativo con un Congreso bicameral como tenemos nosotros en nuestro país, que nosotros lo adoptamos en base a la Constitución norteamericana, de hecho, entonces, si ellos tienen, además del Congreso, una constitución escrita similar a la nuestra, con muchísima diferencia, pero a los fines que nos interesa, similar a la nuestra, eh, entonces, también, ¿cómo se relaciona el derecho jurisprudencial que crean los tribunales con el derecho escrito y legislado que se van creando por los poderes legislativos? Bien, estas dos preguntas, que son en realidad la misma pregunta, básicamente nos ponen en cuestión a este problema. ¿Cómo se relaciona la jurisprudencia y la legislación en estos sistemas jurídicos? Porque aquí lo que está surgiendo a simple vista es que conviven dos fuentes del derecho con muchísima importancia y que muchas veces pueden llegar a tener conflictos entre sí. Por eso es importante que conozcamos hacia adentro cómo funciona. Si nosotros repasamos lo que quería decir cada uno de los conceptos de fuentes formales del derecho que nosotros hemos visto en el texto anterior con Petoruti y en la clase anterior con la profesora Aranda, nosotros hemos distinguido que existe la jurisprudencia como fuente del derecho, la legislación y otras fuentes como puede ser la costumbre, la doctrina, etcétera, etcétera. Bien, nos vamos a centrar en las dos principales fuentes del derecho que son la jurisprudencia y la legislación. Y esto vale para todos, ¿no? Para todos los sistemas, siempre vamos a hablar de la principal fuente, la legislación, a través del concepto que ustedes ya conocen, y la jurisprudencia o el derecho de casos o el case law que le dicen ellos. Ahora, ¿por qué es importante el precedente? Y esta es la principal pregunta que se hacen en la teoría jurídica
inglesa y norteamericana. Y aquí hay como dos grandes corrientes. Una primera corriente, que es la representada por este señor William Blackstone. Blackstone es un tratadista de derecho inglés que ha recopilado una serie de principios jurídicos ingleses desde la Edad Media, y que las obras de Blackstone son y eran paradigmáticamente estudiadas en todos los países del common law. Pero básicamente, Blackstone decía que el case law, el derecho jurisprudencial, la jurisprudencia en sí, no es importante por la entidad de las personas que los dicen, es decir, los jueces, sino es importante porque lo que están haciendo los jueces y los tribunales de justicia es declarar un derecho que existe antes de ellos, antes que ellos. Ellos no crean derecho, el common law es derecho, presten atención, consuetudinario, no judicial, y los jueces declaran ese derecho. Estas teorías tradicionales, como las de Blackstone, han sido dejadas de lado actualmente. Actualmente no se siguen en estos países. Tienen mayor poder estas otras teorías más modernas, que son las que se siguen actualmente, según las cuales los jueces crean el derecho. Los jueces hacen la ley, dice Holmes, que es este juez norteamericano que nosotros vemos abajo. Bien, el common law es derecho judicial. Por eso esta es una aclaración muy importante. Cuando estemos hablando de common law, no estamos hablando en términos modernos de derecho consuetudinario, estamos hablando de derecho jurisprudencial, de derecho que se crea en los tribunales de justicia. Bien, entonces, ¿cómo se crea? Si nosotros hemos visto que el derecho jurisprudencial desde la Edad Media va adquiriendo como cierto carácter de obligatorio, es decir, es obligatorio no solamente para los casos que se resuelven con ese caso, con esa solución, sino para los casos similares que se vayan presentando en el futuro. ¿Cómo es que funciona esa obligatoriedad del precedente? Porque inmediatamente nos van a surgir, ya me imagino, muchas dudas que van a ir surgiendo y que creo que se van a ir contestando. Nos van a surgir un montón de interrogantes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que funcione un sistema del presidente? El sistema del presidente funciona en base a una doctrina, que es esta que ustedes ven ahí, el stare decisis. El stare decisis es un latinismo que quiere decir estar a lo decidido y no moverse de lo ya resuelto. Bien, básicamente stare decisis quiere decir que se debe resolver como vienen resolviendo los tribunales en los mismos casos constantemente. Bien. Ahora, el stare decisis es la doctrina que se ha ido, nosotros hemos visto en el video anterior, que se ha ido cimentando desde la Edad Media, por el cual el presente se va volviendo obligatorio. Lo que dicen los tribunales en determinados casos se vuelven obligatorios para casos similares que se vayan presentando. Esta sería más o menos la definición. Y aquí hay que distinguir dos tipos de obligatoriedad del precedente. ¿Para quién es obligatorio el precedente? Verticalmente, es mucho más simple de entender. Nosotros sabemos que hay jueces de distintos grados. Tenemos cortes supremas arriba del Estado, tribunales constitucionales, tribunales supremos, superiores tribunales de justicia, como se llama en cada uno de los sistemas. Tenemos jueces de segundo grado, de apelación, cámaras de apelación, tribunales de apelación, lo que fuere, y jueces de primera instancia, jueces que resuelven casos concretos. ¿Bien? Por supuesto que lo que diga un tribunal superior es obligatorio en estos sistemas para los tribunales inferiores. Bien, ese es el stare decisis vertical. Lo que diga la Corte Suprema norteamericana, por ejemplo, es obligatorio para los jueces de distritos y jueces de circuitos del sistema norteamericano, es decir, para los jueces que están abajo de la Corte Suprema. Eso es simple. Ahora, la complejidad está en la obligatoriedad horizontal. Lo que diga un tribunal de justicia es obligatorio para ese mismo tribunal de justicia en los casos subsiguientes. ¿Bien? Es decir, un tribunal siempre debe obedecer las reglas que ese mismo tribunal viene siguiendo. Ahora, la pregunta lógica y natural aquí va a ser, a ver, pero siempre, nunca van a cambiar de criterio estos jueces, es decir, los tribunales superiores siempre van a tener que estar obedecidos. No, hay formas, hay dispositivos, el overruling,
bien, según los cuales un tribunal puede ya apartarse de la solución dada por ese mismo tribunal en casos anteriores, generando una nueva regla de derecho. Básicamente, presten atención a esto, lo que implica el overruling es que el mismo tribunal que ha dictado una norma ha dejado de lado, deroga la norma jurisprudencial dictada por ese mismo tribunal antes. ¿Bien? En el caso de los dos países que estamos viendo, en el Reino Unido, porque esto no solamente en Inglaterra, la Cámara de los Lores, bien, la House of Lords, era el Tribunal Supremo antes, ahora eso ha sido reemplazado por una Corte Suprema del Reino Unido, y en Estados Unidos la Corte Suprema y las cámaras federales de apelaciones tienen esta facultad de overruling, es decir, de apartarse, de derogar principios anteriores. Casos, ustedes van a ver ahí en el texto alguno, casos hay muchos, hay muchos. Paradigmáticamente, en Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema hacia fines del siglo XIX había dicho que era constitucional separar blancos de negros, bien, en épocas de segregación racial. Por ejemplo, había dicho que era constitucional que los trenes, haya trenes con vagones exclusivos para negros y vagones exclusivos para blancos, así con lo bruto que suena. Y eso se ha venido aplicando, esa norma jurisprudencial creada por la Corte Suprema hacia 1890, bien, ha sido obligatoriamente seguida en el país, bien, hasta la década del 50, donde la misma Corte Suprema decide derogar, o sea, overrule la regla anterior, esa regla sentada en el fallo anterior, bien, diciendo, por ejemplo, que era inconstitucional ese tipo de separaciones. ¿Bien? Lo que quiero que quede claro en esto, que quede claro, es que específicamente el stare decisis fija una forma, un dispositivo doctrinario y teórico por el cual la jurisprudencia es obligatoria, pero también fija la forma en cuales nosotros podemos apartarnos de esa jurisprudencia. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en el derecho legislado? Hasta aquí la jurisprudencia, y funciona, y vemos cómo funciona. Pero también vemos que en estos sistemas el derecho legislado es importantísimo. ¿Por qué es importante? Vayamos al caso norteamericano. El caso norteamericano en un sistema federal de gobierno, como el que ustedes ven graficado ahí, otra vez, es la misma pirámide que nosotros habíamos visto anteriormente. Nosotros vemos que en la cúspide está la Constitución de 1787 con sucesivas enmiendas, que en una segunda grada están las leyes del Congreso y en una última grada son las normas dictadas a raíz de esas leyes del Congreso. Bien, una norma que contradiga a la otra sería inválida de acuerdo a los procedimientos que nosotros ya hemos visto antes. Ahora, las particularidades del sistema norteamericano desde el punto de vista del derecho legislado es que los estados están facultados para dictar determinados tipos de leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos cada uno de los 50 estados tiene su propio código penal. ¿Bien? Los códigos penales son estatales. Las leyes relativas al comercio, las leyes civiles, dependen de cada uno de los estados. ¿Bien? Y otros tipos de leyes, impositivas, etcétera, depende del estado federal. ¿Bien? Es decir, hay una distribución de competencias. Recuerden lo que habíamos visto en el video anterior. En Estados Unidos no podríamos hablar con propiedad de un solo sistema jurídico o de el common law norteamericano. Más precisamente en Estados Unidos habría que hablar del common law de cada uno de los estados. Y la legislación tiene predominio en algunas ramas del derecho, en materia impositiva, en materia inmobiliaria, en algunos tipos de contratos. Fíjense algo muy curioso, en Estados Unidos lo que son los contratos de servicios son contratos que están regidos por la jurisprudencia. Los contratos de bienes, es decir, la compra-venta de objetos, por ejemplo, están regidos por lo general por legislación. En Estados Unidos hay un código de comercio unificado que han ido adoptando todos los estados, pero que las materias están separadas. No nos importa profundizar ahora en qué materia predomina la legislación y cuál es la jurisprudencia, pero sí que tengan en claro de que el derecho en Estados Unidos va a depender, va a ser legislado en algunas ramas y va a ser jurisprudencial en otras. Bien,
Y un elemento muy importante que ustedes ya lo están viendo en Constitucional y que nosotros también ya lo hemos conversado, de que el Poder Judicial controla la constitucionalidad de todas las normas del sistema jurídico. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir de que si el Congreso de los Estados Unidos sanciona una ley que es inconstitucional o alguno de los estados dicta alguna ley que va en contra de la Constitución Federal, entonces el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de esa norma. ¿Bien? Este es un sistema, el sistema del Judicial Review que nosotros hemos adoptado en Argentina. Ustedes en Constitucional seguramente van a ver el fallo del Hortondo y van a ver una serie de fallos más en donde la Corte Suprema de la Nación ha empezado a sentar las bases de esta revisión judicial de los actos de los otros poderes. ¿Bien? El sistema norteamericano nos suena muy familiar y es muy familiar a nosotros porque la estructura constitucional argentina ha sido adoptada de la Constitución norteamericana. Ahora, en el derecho británico ahí tenemos diferencias. Ahí tenemos diferencias porque la verdad que Inglaterra es una isla en todo, incluso en sus sistemas institucionales. A ver, el Reino Unido no tiene una constitución similar a la que tenemos nosotros en Argentina o a la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Ven? El Reino Unido tiene una constitución no codificada, es decir, hay una serie de leyes del Parlamento que ellos consideran leyes constitucionales, hay una serie de costumbres constitucionales, y todo eso en conjunto es lo que ellos dicen la Constitución del Reino Unido. No un librito, sino un conjunto de normas legisladas, jurisprudenciales, convencionales y demás, que se han ido incorporando a la Constitución norteamericana. Y esto ha ido generando esta doctrina que ustedes ven en el cuadrito del medio, la doctrina de la supremacía del Parlamento. A ver, el Parlamento en Inglaterra es el órgano supremo, no solamente el órgano supremo porque las normas que dictan son las normas más importantes y que dan fundamento al resto de las normas, sino que las normas del Parlamento incluso tienen una entidad constitucional. Bien, la ley que emana del Parlamento es una ley legislativa, pero también tiene la fuerza de una constitución. ¿Qué quiero decir con esto? La autoridad del Parlamento es ilimitada. Estas son unas reglas típicas del constitucionalismo inglés que viene desde el siglo XIX. La autoridad del Parlamento es ilimitada. ¿Por qué? Porque el Parlamento incluso puede modificar la constitución inglesa, esa muy particular. El Parlamento no solamente es una legislatura, también es una asamblea constituyente. Bien, el Parlamento puede cambiar la estructura constitucional del Estado. Por ejemplo, es el Parlamento del Reino Unido que en algún momento ha dicho que que el Tribunal Supremo, que antes era la Cámara de los Lores, ya no iba a estar en la Cámara de los Lores, sino se crea una Corte Suprema del Reino Unido. Esa Corte Suprema ha sido creada a través de una ley del Parlamento, que ha funcionado en ese caso como una asamblea constituyente, ha cambiado la constitución del Reino Unido con una ley del Parlamento. Eh, y en Inglaterra, a diferencia de Estados Unidos y nuestro país, el Parlamento es el único que puede declarar inválido un acto propio. Esta revisión judicial de los actos del gobierno no existe en el Reino Unido. Bien, ¿qué quiero decir con esto? En el Reino Unido, el órgano jurídico más importante, más que la reina, más que cualquier tribunal, es el Parlamento. Entonces, la pregunta siempre va a ser, ¿cuál es la relación? Entonces, si nosotros venimos hablando de la importancia de la jurisprudencia en el Reino Unido desde la Edad Media y demás, ahora planteamos que el Parlamento es supremo y que el Parlamento puede hacer lo que quiera con el derecho. Bueno, esto en parte es así. Pero la actividad creadora de los tribunales es considerada en el sistema británico como una actividad subordinada al Parlamento. Lo que puede hacer el Parlamento, de hecho, es eliminar derecho jurisprudencial. Es decir, si hay normas jurisprudenciales que el Parlamento considera que son inconvenientes, lo que puede hacer es derogarlas, ¿bien? Y establecer un derecho legislado. Hay una dinámica muy extraña aquí, porque nosotros vemos la importancia
de los tribunales de justicia, pero formalmente y en el sistema constitucional, tanto norteamericano como inglés, tenemos esta convivencia, a veces pacífica, a veces no, entre las dos fuentes del derecho. Y eso es la conclusión que a mí me interesa que tengan en claro. Tanto en el sistema norteamericano como en el sistema británico, el derecho legislado es importante y está incluso por encima, formalmente hablando, de la jurisprudencia. Es decir, si tenemos que decir cuál es la principal fuente del derecho, capaz que formalmente decimos que la legislación. No obstante, la actividad creadora de los tribunales no es menor, y el respeto que tienen en estas tradiciones jurídicas por la actividad jurisdiccional, es decir, por lo que dicen los tribunales, es muy grande. Por eso, generalmente, esta tensión muchas veces se resuelve en favor de los que tienen la última palabra en términos constitucionales y en términos jurídicos, que son los tribunales de justicia. Por eso vemos que esta primera afirmación que hemos dado en el primer video, de que la principal fuente del derecho era la jurisprudencia y que los principales actores eran los jueces y tribunales, ahora ya se ha visto completamente matizada. Pero bueno, hay una convivencia. Esa convivencia no siempre es pacífica. No nos corresponde ahora entrar en estas cuestiones de cómo conviven o cómo no conviven, si conviven pacíficamente o no. Muchas veces no, pero sí entender que aquí hay una lógica de un sistema jurídico complejo, ¿bien? Bastante más complejo que el sistema nuestro. Ahora, también ellos reconocen una serie de fuentes secundarias sobre lo que no nos interesa profundizar porque no hay gran diferencia en lo que nosotros tenemos. La costumbre jurídica tradicionalmente en estos países era muy importante, pero lo que ha ido pasando es algo similar a nuestros países. En nuestros países del derecho continental y en Argentina específicamente, la costumbre ha ido perdiendo terreno porque gran parte de las costumbres jurídicas han sido adoptadas en forma de ley. Bien, y en estos países lo mismo, gran parte de esas costumbres jurídicas han ido siendo adoptadas por la ley, es decir, a través de las otras fuentes de la jurisprudencia y la legislación. Y los tribunales de justicia iban adaptando esas costumbres. En el momento que un tribunal de justicia dice que esta es la costumbre obligatoria, le empieza a valer por jurisprudencia más que por costumbre. ¿Bien? Incluso, no obstante, tienen una cierta importancia, particularmente en Inglaterra, la costumbre, incluso la costumbre constitucional. Fíjense de que la Corte Suprema del Reino Unido tiene hay una norma consuetudinaria que no está escrita en ningún lado, pero que sí está adoptada, que la Corte Suprema está formada por 12 miembros. Bien, de esos 12 miembros, 9 son ingleses y uno escocés, uno de Irlanda del Norte y otro de Gales. Bien, esa norma no está escrita en ningún lado, pero esto de que tenga que haber uno, por lo menos uno de cada uno de estos otros países que forman parte del Reino Unido, es una costumbre que se ha ido siguiendo. ¿Bien? Con la doctrina pasa lo mismo, hay la doctrina de ellos, como la de Blackstone, que nosotros hemos visto antes, de este señor de la gran peluca. Son muy importantes en estos países, pero bueno, aquí es mucho más parecido a lo que pasa con nosotros. Y sí tiene especial importancia, sobre todo en el Reino Unido, qué es lo que pasa con el derecho supranacional, que el derecho supranacional, que es el que tiene que ver con el sistema europeo de derechos humanos y la normativa de la Unión Europea. El Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, ahora justo está en este periodo de transición en el cual está yéndose a través del Brexit de la Unión Europea, pero bueno, la normativa europea formaba parte y sigue formando parte del Reino Unido. Es una de las cuestiones que tienen que resolver ahora. ¿Qué se hace? ¿Cómo va a valer esa normativa? ¿Se va a valer o no? Pero además de la Unión Europea, hay un sistema europeo de derechos humanos que sigue rigiendo en parte en el Reino Unido y que tiene una relación a veces medio ríspida con el derecho del common law y el derecho legislado inglés. Bien, este sistema europeo de derechos humanos va a seguir, va a seguir siendo parte del Reino Unido, así que esta fuente de derecho supranacional para ellos es muy importante todavía. Bien, a ver, vayamos con algunas conclusiones. Una primera conclusión general: para conocer cualquier sistema jurídico, nosotros tenemos que ver esas condiciones históricas, sociales, políticas en las cuales se desarrolla. Y hemos visto que por las características historicistas del derecho en estos países,
esta afirmación tiene mayor relevancia. Un tema muy importante, y esto es lo que creo que ustedes tienen que estudiar con mayor importancia. La nota distintiva del common law está en la doctrina del stare decisis. Si tenemos que decir cuál es la diferencia entre los dos sistemas, el derecho continental europeo y el derecho del common law, está en este elemento, la doctrina del stare decisis. Esto no existe en ningún lado que no sea dentro de estos sistemas. Es decir, una doctrina que nos diga que el precedente judicial es obligatorio dentro de determinadas características, bla, bla, bla. Eso no existe. ¿Bien? Actualmente lo que ocurre es una convergencia del derecho legislado y del derecho del common law en estos países. ¿Ok? Así que esto también es muy importante. No quiere decir que en estos países la ley no tenga ninguna importancia. Al contrario, como hemos visto, formalmente y constitucionalmente hablando, la legislación probablemente sea la principal fuente del derecho, que convive con otra fuente que tiene muchísimo peso, que es la jurisprudencia. Em, Hay una forma, esto también es algo que es importante que se lo graben. Aquí no es una forma en cuanto al contenido del derecho. O sea, el contenido de las normas civiles, penales y de otro tipo de estos países no es distinto al contenido de nuestras normas, sino la forma en que ellos abordan un problema jurídico es una forma metodológicamente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a abordar. Y por último, las dos grandes tradiciones tienen a converger. Ese proceso de internacionalización del derecho que nosotros hemos visto, tribunales internacionales, Naciones Unidas, principios y estándares internacionales de derecho público y privado que están utilizándose en el mundo, influyen muchísimo en el derecho. Bien, y particularmente lo que nos interesa a nosotros desde nuestro país, desde nuestro sistema jurídico argentino, es que aquí se está propendiendo a un diálogo entre fuentes. Ustedes van a ver esto, hay una expresión y una serie de expresiones que van a ver muy, muy, muy seguido en todas las materias jurídicas, de la constitucionalización del derecho privado, del diálogo de fuentes y demás. ¿Por qué? Porque ahora las normas legisladas que surgen del poder legislativo empiezan a tener relación con las normas constitucionales, y para nosotros saber qué es lo que dice la Constitución tenemos que ir a ver cómo viene resolviendo la Corte Suprema de acuerdo a determinada Constitución. ¿Ven? Esto hace que de nuevo aparezca la legislación y la jurisprudencia en un diálogo complejo. Ese diálogo complejo nosotros lo estamos viviendo. ¿Ven? Aprendiendo a ver cómo funciona el common law, nosotros podemos adquirir metodologías, técnicas y teorías que nos van a servir muchísimo para ver nosotros cómo entendemos nosotros nuestro propio derecho. Bien, por último, ustedes para trabajar este tema tienen un texto que es mío y que tienen dos fragmentos de dos capítulos. El primer fragmento del capítulo 1, donde van con una noción muy general y este abordaje histórico, a eso léanlo por arriba, no se estresen con estas cuestiones históricas y teóricas, y sí céntrense en el fragmento del segundo capítulo y ahí léanlo con la detención necesaria y con, y con la capacidad de hilar finito en cómo funcionan estas fuentes del derecho que nosotros acabamos de ver aquí y cómo nosotros eh, podemos comparar estas fuentes del derecho con otras fuentes del derecho en nuestro sistema jurídico. Bien, vean cómo funciona la jurisprudencia en estos países y en nuestro sistema jurídico, cómo funciona la legislación allá y cómo funciona la legislación aquí. Ese juego de comparación es lo que nosotros necesitamos más a los fines de los exámenes. Bien, el que avisa no traiciona, así que aborden eso. Mi recomendación es que después de esto, de ver estos videos, traten de dar una leída, aunque sea superficial, al texto, que lo van a tener subidos ahora en el Drive, junto con el PowerPoint, y después vayan así a una lectura profunda de esos textos. De nuevo, cualquier consulta la hacemos aquí en el mismo Classroom, me escriben en el mail, no hay problema, pero prefiero de nuevo que compartamos las dudas, así nos evacuamos entre todos. Muy bien, será hasta la próxima.